Gracias por acompañarnos a una ponencia más del curso de glaucoma organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Esta mañana contamos con la presencia del doctor Walter Sánchez Reyes, quien nos va a hablar sobre el tema de gonioscopía. Cabe mencionar que el doctor Sánchez obtuvo el título de especialista en oftalmología por la Universidad. El doctor Sánchez también cuenta con un fellowship de glaucoma realizado en el departamento de glaucoma de la Foscal Bucaramanga, un Surgical Observership and Research Fellowship en el Glaucoma Associate of Texas en Estados Unidos. También cuenta con Observership clínico quirúrgico en cirugía refractiva en la Clínica Carriazo en Barranquilla, Colombia. Cabe mencionar que es miembro de múltiples sociedades a nivel nacional e internacional, como la Sociedad Peruana de Oftalmología, también es miembro de la Sociedad Peruana de Glaucoma y es miembro de la Academia Americana de Oftalmología. El doctor Sánchez actualmente se viene desempeñando como director médico de Glaucoma Lima Center, cirugía láser. Y doctor Sánchez, le agradecemos por anticipado su ponencia, lo dejamos a cargo de la presentación. Hola Cintia, muchas gracias por esas palabras, gracias al doctor Barriga y a todo el Hospital Carrera. Perdón, Loaiza, nuevamente estamos con ustedes, ¿no? Y es, justo lo comentaba el doctor Barriga, que yo soy muy agradecido, ¿no? Porque siempre me están invitando y es una manera de aportar lo poco que uno sabe con el resto. Acuérdense que yo no he sido residente hace años, ¿no? Hace pocos años he salido de la residencia, entonces es algo que me gusta hacer y lo que hubiese gustado de repente que me enseñen también a detalle, ¿no? Entonces vamos a empezar este tema que es muy, muy importante, que es de la gonioscopía. Y básicamente la gonioscopía se resume en esa foto que estamos viendo ahí, que es lo que tenemos que buscar el ángulo. ¿Acuerdas? El ángulo no aparece mágicamente, tenemos que buscarlo. Entonces, yo creo que todos están así, por eso confundí el hospital. Mira, cuando te levantas con sueño te quedas viendo un zapato. Así estamos más o menos. Entonces, la gonioscopía. Como una definición de gonioscopía es la técnica de exploración empleada para visualizar estructuras del ángulo de la cámara anterior. Acuérdense, es una técnica de exploración que nos va a llevar a complementar nuestro diagnóstico, ¿sí? Entonces, esta técnica de exploración la tenemos que saber todos. No quiere decir que solo los glaucomatólogos hagamos gonioscopía, sino todos, desde el R1 o del R0 hasta el R mayor y hasta los profes, ¿no? Es importante hacer todo esto para poder detectar y diagnosticar. Acuérdense que hay muchos pacientes que se quedan sin diagnóstico, simplemente es un glaucoma y acuérdense, tiene que tener nombre y apellido. Como principio óptico, y lo repito, cuando uno ve o estamos en la lámpara de hendidura, es imposible, es totalmente imposible que podamos ver el ángulo. El que me diga que ve el ángulo sin hacer una gonioscopía, bueno, se llama Andraque o Houdini. Pero entonces tenemos que eliminar esa reflexión interna total que tiene. ¿Y cómo lo hacemos? Con el gonioscopio. No lo podemos hacer con nada más. El gonioscopio elimina eso, ¿no? Y sustituye ese tipo de interfase, como se ve en la imagen, para que nosotros podamos ver el ángulo indirectamente. ¿Ok? Y eso ya lo vamos a ir viendo. Dentro de la anatomía normal que debemos esperar, ya sabemos que hay estructuras del segmento anterior que van a regular este tipo de presión, de la presión del ojo, ¿no? La presión intraocular. Entonces ya sabemos que detrás de toda esta zona angular está el cuerpo ciliar y ahí es donde va a haber la producción. Tenemos dos puntos importantes acá, la profundidad y la anchura. Actualmente se busca mucho el tema de la anchura en las mediciones que se hacen ya con tomografías, ¿no? Puede que la profundidad de la cámara, todo el grosor ese, va a ser el cristalino con el iris. En la anchura, la inserción del iris, periferia y el tamaño pupilar te van a dar la anchura de la cámara anterior. Entonces, ya sabemos que la filtración se debe a la malla trabecular, que se encuentra también dentro de las estructuras del segmento anterior. Y la inserción del iris es netamente algo de genética. Entonces, lo más importante es esta imagen que tenemos acá. Hablamos de un ángulo abierto y un ángulo estrecho. Si estamos aproximadamente en estos 45 grados, como vemos en la imagen, es un ángulo abierto, y si está un poco más arriba, es un ángulo cerrado. Por lo menos en clasificaciones hablamos casi el 20% para abajo, cerrado, 20% para arriba,
abierto. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, tener la anatomía siempre presente. Entonces, hablando de esto, ¿cómo entonces es la anatomía del ángulo estrecho? ¿Por qué hablamos de ángulo estrecho? Nosotros tenemos un anillo en el cuerpo ciliar. Si nos imaginamos acá como en la foto, aquí está la zona del cuerpo ciliar, necesitamos girar como un anillo, ¿no? Muchas veces, como la imagen se muestra, el cristalino no está a la misma altura, sino está por encima de ese anillo. Y por lo tanto, el iris va a reposar más tiempo sobre el cristalino y esto va a ser un bloqueo pupilar fisiológico o un bloqueo pupilar relativo. Entonces va a llegar un momento donde esto se bloquee por completo, no salga nada de líquido, de la cámara posterior se comience a empujar con el humor oposo hacia la parte del ángulo y se produzca un llamado capa. Acuérdense que ya no hablamos de glaucoma agudo, tenemos que sacar eso de nuestro vocabulario. Tenemos el ángulo estrecho. ¿Cómo lo manejamos? Lo más simple, lo más sencillo, lo más rápido es una iridotomía en láser periférica. Como vemos en la primera foto, el ángulo está cerrado. Luego de la iridotomía periférica, vemos que el ángulo se acomodó. Si vemos en este espacio, ¿no? El bloqueo viene, vamos a imaginarnos hacia el borde pupilar. Esta zona de acá está completamente tapado, el humor acuoso se está acumulando en la cámara posterior y está empujando todavía adelante. Nosotros hacemos la iridotomía para poder abrir eso. Acuérdense que la iridotomía no le va a bajar la presión. O sea, la función de la iridotomía no es bajar la presión, crear un hueco para que el agua salga por ahí. No. La función de la iridotomía es simple y llanamente que regula las presiones de la cámara anterior y cámara posterior. Entonces, al momento de hablar con nuestro paciente, no le vamos a decir, bueno, vamos a hacer un huequito para que el agua salga por ahí y baje la presión. Porque acuérdense que no les va a bajar la presión. La apertura del ángulo, sí, y si está dañado, créanme que no baja la presión en nada. Por lo tanto, también tenemos algunas variantes, que por más que le hagamos iridotomía, como vemos en la foto, la mano izquierda, preiridotomía, la mano derecha, posiridotomía, y vemos que está completamente igual. Eso es porque ese es un iris plató. El iris plató va a hacer que el iris periférico y el cuerpo ciliar estén rotados. ¿Para qué? Para que el ángulo esté tapado. Entonces, por más que le hagamos iridotomía, eso no va a funcionar. ¿Cómo manejamos actualmente esto? Se puede hacer irioplastías, que a mí personalmente no me gustan hacer irioplastías, porque al final cuando sus pacientes los operamos de catarata es un dolor de cabeza. Y aparte es mucha energía dentro del ojo. El otro punto es hacerle una endociclo. La endociclo con videocámara, como han visto ya en los videos que les habrán mostrado antes, se puede hacer que el cuerpo ciliar vuelva a su posición inicial, lo vuelva a rotar y el ángulo abra y no se tenga ningún tipo de problema en este punto. Esta foto yo creo que es lo que se resume también en la charla, ¿no? Esto es lo que tenemos que ver, pero ¿cómo llegamos a ver esto o cómo llegamos a evaluar esas estructuras? Primero tenemos que ver muchas colonoscopías normales, a cada rato. Tengan un paciente miope gigante o no, háganle, háganle. A pacientes jóvenes, háganle colonoscopía. Y ahí van a comenzar a ver el ángulo. Porque acuérdense que si hablamos del ángulo, estamos hablando ya de todos los tipos o abarca, ¿no? En general, tipos de glaucoma que deberíamos saber. Hay varias patologías que las podemos saber por el ángulo. Entonces es algo muy, muy importante que vean esto. Tenemos la línea Schwalbe, que es la primera línea que vamos a ver. ¿Siempre se va a ver? No. Cuando hay pigmento o hay una pseudofoliación, la vamos a ver mucho más fácil. Si no, vamos a ver las estructuras anteriores, que haciendo una horqueta, vamos a poder diferenciar eso. Segundo, la malla trabecular. Pero acuérdense que la malla trabecular no solo tiene una parte pigmentada, sino también la parte no pigmentada, que es la que está entre la línea Schwalbe y la malla trabecular pigmentada. Sigue la bandita blanca, que la vemos, es el espolón escleral. Y por último, la parte más negrita, la parte más inferior, es la banda del cuerpo ciliar. Entonces, esas cuatro estructuras son importantes. Ojo, ojo, nunca se confíen, ¿sí? Nunca se confíen de la pigmentación. Si un pigmento dice que está abierto, no, haga la dinámica. Hay muchos casos donde el paciente tiene mucho pigmento en la línea Schwalbe y la gente se confunde con malla trabecular. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta. Si uno aprieta o hacemos dinámica, nos vamos a dar cuenta que el ángulo está abierto y vemos más estructuras.
siempre es hacer la dinámica. No se confíen ni hagan endoscopías volando. Acuérdense, al principio les va a demorar, van a volar la córnea, no van a ver nada, pero es algo que tenemos que ir viendo. Entonces, de las primeras estructuras con las que nos vamos a guiar más es con la línea de Schwalbe. ¿Por qué? Porque la podemos detectar. Uno, a simple vista el ángulo está abierto o muy cerrado, es una de las primeras que vamos a ver, o de las últimas que vamos a ver. Entonces, vamos a hacer paralelepípedo. Acuérdense las técnicas de iluminación, hay más de 7 con la lámpara hendidura, en este caso el paralelepípedo, y ¡chum!, nos vamos hacia la parte del ángulo. Entonces, es prominente en algunos casos, pero en embriotóxino posterior es mucho más. La línea San Paolesi es una línea que se va a formar en esa zona, como le dije, por resto de pigmento o pseudofoliación. Entonces, esto estamos viendo un ángulo completamente abierto. En este caso, se hace el gráfico, ¿no? Uno dice, no, pero en el dibujo sale así, pero en la realidad no. Créanme que se ve tal cual. Miren la foto que hay acá, le ponen máxima magnificación, el haz muy delgado e inclinan la lámpara de hendidura un poco, de repente unos 15, 20 grados y siguen aumentándolo hasta que aparezca la horqueta. Una vez que está la horqueta, eso le sirve para ver cómo está. Si no ve la línea es porque el ángulo está estrecho. ¿Sí? Entonces es algo muy importante. La malla trabecular. La malla trabecular siempre va a tener esa parte pigmentada, algunos más, algunos menos, pero la tienen que ubicar entre la línea Schwalbe, que puede ser una rayita pigmentada chiquita, la malla trabecular y la parte blanca, por decirlo así, que se llama el espolón escleral. Entre esas dos va a estar la malla trabecular. ¿Por qué es importante saberlo? Porque cuando hagamos, les voy a enseñar un video de las microcirugías que hacemos, tenemos que ubicar exactamente dónde está para poder entrar y buscar el canal de Schlemm. Acuérdense que el canal de Schlemm no se va a ver, salvo en el video que les voy a mostrar, que sí lo vemos. El espolón escleral va a estar posterior a la malla trabecular, ¿sí? Y va a ser la banda blanca que se va a ver. ¿Siempre está blanca? Sí, siempre va a estar blanca. Si no la ven es porque el ángulo también ya va a estar en un grado 2 quizás. Si no la ven, ojo, ¿eh? Ya vamos a ver la de la clasificación. Y la banda del cuerpo ciliar es la que generalmente se va a ver en pacientes con una miopía bastante amplia, en ojos con longitudes axiales bastante grandes, se va a ver espectacular esto, ¿no? Por eso les digo, cuanto más hagan, el ojo se va a entrenar más y espero que todos tengan sus gonioscopios ya al día de hoy, ¿no? Entonces, también en recesiones angulares, ojo, eso es algo muy importante, por eso que las recesiones angulares, todo paciente que haya tenido un trauma, tienen que hacerle gonioscopía, sea de la edad que sea, porque las recesiones angulares o te dan una hipertensión ocular temprana o te la puede producir durante toda la vida. Entonces hay que estar siempre atentos y documentar cuando hay este tipo de recesiones angulares que muchas veces se van a confundir con la banda del cuerpo ciliar. ¿Qué otras estructuras podemos ver que nos pueden llevar a confusiones o a diagnósticos que no sean correctos? ¿Sí? Uno de estos es los procesos iridianos. Ya ha pasado que estos procesos iridianos los confunden con neovasos. Entonces, hay que tenerle mucho criterio para ver esto y máxima magnificación. ¿Sí? Entonces, es una variante normal. Va desde el iris. Generalmente no pasa el espolón escleral, pero en algunos casos puede llegar. ¿Sí? Van a seguir la concavidad del ángulo, o sea, en esa zona, y 35% está en ojos normales. Como vemos en las fotos, vemos como unas tiras simétricas. Lo que siempre digo es cuando vean un proceso iridiano tiene que verse bonito y simétrico. Si se ve algo feo de un color que no ven por algún tipo de opacidad en la córnea, puede ser que sea algo más, ¿sí? Como unos neovasos. Pero en este caso, si vemos todas las imágenes, nos muestran esa forma radial que tienen estos procesos iridianos sin ser algo patológico. Y acá viene la diferencia. Un proceso iridiano, ¿cómo se puede confundir? Con las sinequias anteriores, por supuesto. Pero acuérdense, los procesos iridianos vamos a tener un ángulo abierto, no en todos, pero si tienen el ángulo abierto, van a notar los procesos iridianos en estas zonas. Pero en esta zona acá, por ejemplo, esto es un paciente que le habrán hecho supongo un ALT, un argón láser, entonces han dejado sinequias en estas zonas. Entonces tienen que notar la diferencia entre uno y otro. O el síndrome de Axenfeld-Rieger, que pero ven como una estructura totalmente distorsionada. Acuérdense, cuando se vea feo, distorsionado, es porque no son procesos iridianos. Los vasos sanguíneos. Acá es algo también importante, como vemos en la foto acá, esto
se llama, bueno, yo creo que ya saben, esto se llama el signo del monstruo del lago Ness. ¿Es normal? Sí. ¿Es un glaucoma neovascular? No. Cuando esto sea en un tema radial, bonito, como les digo, no tenemos por qué preocuparnos, ¿sí? Esas son las ramas del círculo mayor del iris, no sobrepasan el espolón escleral, siempre están en la base, pegados tal vez a la banda del cuerpo ciliar. Pero acuérdense, no se van a meter al iris, siempre van a estar en la zona del ángulo. En lo que es vasculatura, cumple lo mismo que hablamos de los procesos iridianos. Cuando una vasculatura es simétrica, redonda, no hablamos de una alteración neovascular. Pero cuando vemos una estructura como un enmayado que viene por la izquierda, derecha, de abajo, todo distorsionado, hablamos de unos neovasos que sí es algo importante para tiempo. Acuérdense algo, los neovasos, usted puede decir, no, pero si no lo ven del borde del iris, entonces no es un neovaso. Falso. Algunos pacientes con oclusiones vasculares de la retina, sobre todo oclusión de vena central de la retina, lo primero que se hace en neovascularización es el ángulo antes que el iris. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta. Por eso las gonioscopías son importantes. En los pacientes diabéticos generalmente empieza en la zona central, ¿sí? Y se va hacia la periferia. En los pacientes con oclusiones vasculares, les repito, empieza en el ángulo y se va hacia el centro, ¿sí? Entonces es algo importante. Como vemos, al principio tenemos que tratar de esto de tratarlo a tiempo, porque si no lo tratamos a tiempo o no lo manejamos a tiempo, como ven acá hay una rugosis iris en esta imagen. Conforme pasa el tiempo y van avanzando los grados de nueva polarización, comienza a hacer estas sinequias, forman unas membranas y para estos pacientes, créanme que va directo a cirugía. Quizás en estos primeros, con antiangiogénicos o algún manejo tal vez tópico, podamos manejarlo, pero acá definitivamente tenemos que entrar a hacer cirugía. Como la foto anterior, todo completamente distorsionado, como enmarañado, y en esta zona ya comienzan a ver las sinequias que poco a poco van llevando todo el ángulo, como la foto de acá. El canal de Schlemm, dice, ¿cómo voy a ver? Es imposible ver el canal de Schlemm. Bueno, es posible en la sala de operación, que eso lo vamos a ver ya. En la porción pigmentada, va a estar en la parte pigmentada. Cuando nosotros vemos la malla trabecular, vemos la parte pigmentada. Si nosotros rompemos todo eso, vamos a ver y se va a mostrar el canal de Schlemm. Gonioscópicamente no se va a ver cuando lo hagan en la lámpara en Dibra, pero sí en la gonioscopía quirúrgica, ¿no? En estos casos, si bajamos la presión del ojo, vamos a ver el reflujo de sangre y todo se va a poner rojo la malla trabecular. Cuando estemos en cirugía y necesitemos ubicar, porque la malla trabecular de repente no está tan pigmentada, necesitamos ubicar la malla trabecular, bajamos la presión del ojo, hay reflujo y lo ubicamos inmediatamente. Y cuando queremos hacer el procedimiento, tenemos que volver a subir la presión para evitar un sangrado muy fuerte. Algo que es muy, como se puede decir, algo que yo creo que yo creo que todos hacen esto, la estimación de algo por Van Herijk, y pienso que es algo que es bueno, pero hay que tomarlo siempre con pinzas. Si no tienes un gonioscopio, bueno, el Van Herijk te va a ayudar, pero lo ideal es hacer un gonioscopio porque no todo por Van Herijk es tal cual. Hay pacientes que por Van Herijk lo ves cerrado, lo mandas a hacer una iridotomía y le haces una gonioscopia y el ángulo está abierto. Pasa. Entonces, el ángulo Van Herijk hay que tomarlo con calma, ¿no? Ya sabes, esto también son 4 grados. Lo más fácil de entender el Van Herijk es si tú te pones en la periferia, haces el corte, si ves la córnea de este grosor y ves la luz de este grosor, la profundidad de la cámara, es un ángulo abierto. Conforme va disminuyendo ese grosor de la cámara, se va hablando de que el ángulo se va estrechando. Y si no se ve nada, pero el ángulo está completamente cerrado. Y si se corrobora alguna presión alta, quizás podamos llegar a algo. No, recomiendo que se haga así a todos los pacientes en un examen de rutina, pero definitivamente esto no reemplaza la gonioscopía. Acuérdense, no todo paciente miope tiene ángulo abierto y no todo paciente hipermétrope tiene el ángulo cerrado. Puede haber hay pacientes que tienen +4 de hipermetropía y el ángulo está completamente abierto. Entonces, gonioscopía a todos y no dilatar a los pacientes si es que no hacemos gonioscopías. Ahora viene el tipo, ¿cómo realizamos este procedimiento? En verdad, la gonioscopía
para poder realizarla hay que tratar de hacerla 1, 2, 3, 100 veces. Podemos dividir que tenemos unos 3 tipos de lentes para hacer esto. En general, ¿no? Hay diferentes marcas, diferentes modelos, pero tenemos el que es de mayor diámetro, el de la córnea, que se usa un gel para poder tener mayor contacto y ver las estructuras. Acuérdense que con esto no podemos hacer dinámica. Si tenemos uno menor que la córnea, eso no se ve con la dinámica, es mucho más sencillo de hacer y no necesitamos ningún tipo de gel. Y para el tema de mayor diámetro en posición supina, este es el lente COP que ya no se usa. Y si alguien lo ha usado, nos comenta al final. Pero entonces el lente COP ya no se usa, pero es importante que lo sepan cómo se hacía. Actualmente ya tenemos el lente de Swan Jacobs, el de AMET, que nos hace hacer gonioscopías directas, ¿sí? Para los procedimientos de microcirugía que hacemos actualmente. Entonces, entre indirecta y directa, básicamente la gran diferencia es que la indirecta es la que vamos a hacer todos los días en nuestro consultorio con nuestros pacientes de manera rápida, precisa. En este caso, con lente tipo Goldman o con lente tipo Zeiss, Posner o Sussman, cualquiera de las dos. Es lo más sencillo, lo más rápido y lo detecta bien. Hay que tenerle mucho cuidado con la indentación en este tipo de pacientes, sobre todo con los lentes que son de menor diámetro de la córnea, ¿sí? Y en el tema de directa, actualmente ya se usa solo para cirugías angulares. La técnica es más fácil de detectar, ¿sí? Acá está descrita. Entonces, si en el hospital, supongo que tienen un Goldman fijo en el hospital, se hace de la siguiente manera. El paciente tiene que pegar bien el mentón, pegar bien la frente, estar cómodo, haberle puesto gota de anestesia. Acuérdense que el alcaíne, por decirlo así, la anestesia no actúa de inmediato, ¿no? Entonces hay que esperar por lo menos unos 30 segundos, 1 minuto, hasta 2 minutos para poder hacerle y el paciente no esté incómodo con el examen. Lo hacemos mirar hacia arriba para encajar el lente. Acuérdense, este lente de Goldman hay que encajarlo en el borde inferior y luego lo tiramos hacia adelante. Cuanto menos tratemos de tocar al paciente, a veces, sobre todo en la época de pandemia, es mucho mejor. Entonces, y aparte a algunos pacientes les incomoda que le estén tocando la cara. Entonces, tratamos de ponerlo y vamos rotando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Ese es con la que necesita un gel de acoplamiento. Para este, que es un lente Zeiss, que ya solo existen fotos y yo lo tengo hasta ahora, es mucho más sencillo. Simplemente le decimos al paciente que mire de frente y no necesitamos ningún gel ni nada. Ponemos el lente directamente. Y en algunos pacientes que cierran el ojo, les hago lo mismo. Le digo que miren arriba, bajo y me centro, ¿sí? Y acuérdense, cuando estén intentando o haciendo esto, tienen que tomar antes la presión. No pueden tomar la presión intraocular después de hacer gonioscopía. O sea, pueden, pero no les va a salir exacta. Porque la presión que hacemos con la gonioscopía puede variar de 1, 2 hasta 3 milímetros de mercurio al momento de que le estamos haciendo o estamos intentando. En la técnica indirecta, como hemos visto en la foto, la imagen va a ser invertida, pero acuérdense que no es cruzada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros normalmente hacemos las iridotomías superonasales. Imaginemos que este es un ojo izquierdo, superonasales. Cuando hacemos la gonoscopía, para ver la parte de arriba, tengo que ver el espejo de abajo. Pero si quiero encontrar dónde hice la gonoscopía, no me voy a ir a buscar a esta zona de aquí, sino es la no cruzada en esta zona inferior. ¿Listo? Entonces, para poder ubicarse, también es igual en todos los cuadrantes. La presión que hacemos sobre la córnea es mínima. Por decir, si la córnea se está doblando, quiere decir que estamos haciendo mucha presión. No tiene que haber pliegues en la córnea, tiene que estar completamente derecha. Bueno, la gonioscopía en la lámpara hendidura es, como le digo, lo más práctico que hacer más que en sala de operaciones. La luz tiene que estar apagada y el haz de luz, en algunos casos, bajar o subir no varía mucho el ángulo, pero si pueden hacerlo con la mínima luz, que a mí me gusta usar la máxima luz, una hendidura pequeña y poder diferenciar las estructuras, pero a veces puede cambiar el ángulo, pero no es que un ángulo abierto se va a volver un ángulo cerrado o uno cerrado se va a volver abierto por el cambio de luz. En la indirecta, también la indentación, como les dije, es algo muy importante. Por ejemplo, en esta foto de aquí, vemos que el ángulo está cerrado. Pero si nosotros apretamos de una manera, o sea, más central
con un poco de fuerza, pidiéndole permiso al paciente, disculpe, voy a intentar, tengo que apretar para ver si su ángulo está abierto o cerrado, vemos que hay unas estructuras que se abren. Cuando no se abre mucho, podemos detectar sinequias en esa zona. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto. Entonces, acá creo que le puse un video. Aquí está. Cómo vemos las estructuras, ¿no? En este caso, estoy usando un lente que es Latina, que lo uso generalmente para hacer los CCLT, pero para mis fotos y videos me sale excelente. Este lente es muy, 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 muy bueno. Entonces, acá estamos viendo un paciente que nos llegó con una presión intraocular bastante alta, un poquito de edema en la córnea, pero tratamos siempre de buscar el ángulo. Entonces, miren el ángulo y van a decir, procesos irianos. Sí tenía procesos irianos, pero el paciente estaba haciendo un glaucoma neovascular. Entonces, como le digo, no se ve tanta nitidez por el tema de la córnea que no estaba tan clara, pero ya tenía una rubeosis iridis. Entonces es importante en estos casos siempre detectar, porque a veces pueden decir un glaucoma, mal llamado un glaucoma agudo, placa. Entonces no es un glaucoma agudo, sino es un glaucoma neovascular. Entonces, las conoscopías nos sirven para también detectar eso, no solo ver el ángulo si está abierto o cerrado, hay muchas patologías que ver. En la técnica directa, con el lente COP se hacía de esta manera, pero como le dije, actualmente ya no se usa. Lo que usamos es esto. Como estamos viendo, estos son los pacientes, es una técnica GAT que la aprendí con mi profesor y el inventor de la técnica, que es David de Gruber. Vemos el ángulo con comodidad. Ahí estamos en sala de operaciones. Lo que le vamos a hacer es un GAT. Vemos súper bien el pigmento. Entonces, para eso nos sirve, muchachos, para ver todo esto, o el fin, ¿no?, de las endoscopías, es para nosotros después poder hacer este tipo de cirugías. Ahí entramos al ángulo, está la malla trabecular que esté pigmentada, hacemos un corte y ahí les voy a presentar el canal de Schlemm. Exacto, mírenlo. A mí me gusta ampliar un poquito más, porque igual eso se va a romper de una u otra manera con el hilo. Pero miren qué bonito se ve ese el canal. Y metemos ya el ProLN de 5 ceros en 360 grados y terminamos la cirugía. Entonces, esto llamamos una conoscopia directa, es tal cual donde estoy poniendo el lente, estoy viendo las estructuras directamente. Para interpretar, bueno, hay 3 clasificaciones, la Shaver, la Speed y la Shy. Si ustedes me preguntan, ¿pero cuál usar? Usen la que ustedes gusten, la más sencilla. Para mí, la más sencilla, la más fácil, yo creo que para muchos, es la Shaver. ¿Por qué? Porque es sencillo. Si tú ves 4 estructuras, grado 4. Si ves 3, grado 3. Si ves 2, grado 2. Si ves 1, grado 1. Y 0, que no ves ninguna. Entonces, es lo más sencillo de hacer, lo más fácil de clasificar y todos se pueden entender con esto, ¿no? Entonces, eso es de lo más sencillo que hay. Esta foto te lo resume. Vemos acá cuántas estructuras contamos. 1, 2, 3, 4, grado 4. Vemos 3, grado 3. Vemos 2, grado 2. Porque aquí vemos la línea de Schwalbe y la malla triangular. Son 2. Grado 1 porque solo lo vemos la línea de Schwalbe. Grado 0 porque no estamos viendo absolutamente nada. Lo confirmamos. Cuando tengan dudas, confirmen por favor con la horqueta. La horqueta les va a ayudar a ubicarse tremendamente cuando tengan dudas. La SPID. La SPID usa tres puntos importantes, ¿no? Uno de estos es la inserción del iris. La SPID entonces se usa generalmente en estudios. Bueno, lo mejor es que hagan este tipo de clases del interior o está detrás del colon escleral o está en la parte del... Eso
Doctor Sánchez, se desconectó la presentación. Si puede volver a compartir su pantalla, por favor. Sí, ¿dónde nos quedamos? ¿En esta? Acá fue donde nos quedamos, ¿verdad? Sí, ahí, doctor. Ok, bueno, seguimos con la parte de speed, como les digo, no, acuérdense, no es siempre de 10 a 20 grados está estrecho que hacerle inmediatamente cirugía, no, se puede observar a estos pacientes. La configuración del iris periférico, ¿no? Si está convexo, plano o cóncavo, también nos sirve para esta clasificación. Entonces tenemos esos 3 puntos para speed. En lo que es Shy le digo que es lo inverso a Schaffer, porque acá el grado 4 es cerrado, ¿no? Y conforme se va llegando a 0, el ángulo está abierto. A veces se puede confundir un poco los que usan Shy si están acostumbrados al Schaffer. Pero bueno, actualmente ya hay, si uno no tiene un gonoscopio, pero tiene duda del ángulo, le puede mandar las tomografías. La tomografía de segmento anterior es una tomografía muy buena, nos aporta bastante, nos ayuda bastante y sobre todo para explicar al paciente. Acuérdense que los pacientes, cuando ustedes le dicen, oye, tienes el ángulo estrecho, tienes que hacerte un iris, el paciente se queda como, ¿qué? Entonces, si con una imagen a veces se ayuda al paciente y se le trata de hacer entender que lo que tiene le puede llevar a hacer un cierre angular primario agudo. Y esto sí es algo grave. Entonces, las imágenes nos ayudan para esto. Si no tienen gonoscopio, manden la imagen. ¿Qué hago yo? Yo les hago la gonoscopía, pero siempre se los confirmo con una tomografía. ¿Por qué? Por un tema médico legal. ¿Sí? Después dice, ¿pero por qué me hizo la iridotomía? Tenemos el informe a la mano y tenemos las imágenes a la mano. Cuando uno quiere hacer gonoscopía, bueno, se pueden comprar este equipito que cuesta unos $30,000. Hace una gonoscopía por uno, sí, por supuesto, pero yo lo estuve probando. No tengo ningún conflicto de intereses con una marca. En esta zona de aquí está ¿cómo se puede decir? El cristal, ¿no? Pero lo tienes que pegar al ojo, el paciente a veces no colabora mucho en esa zona y las imágenes no son tan nítidas. Yo creo que va a salir otra versión nueva de esto donde las imágenes sean más nítidas y se puedan ver con mucho más claridad. Entonces, pero también es una alternativa que deben de saber que ya hay actualmente. Ahora, para terminar, vamos a ver unos ejemplos de patologías. Entonces, cosas rápidas. Por eso, cuando vean esto, eso básicamente es un ángulo estrecho o simplemente el iris, como vemos la luz, miren cómo está. ¿Sí? Esto no está cóncavo, esto está convexo. Entonces, este es un iris convexo. En esta zona, si vemos el haz de luz, es importante ver esto, ¿no? Acá ya se ve el iris cóncavo y un ángulo completamente abierto con esta banda del cuerpo celular que está súper negrita, se ve bastante bien. Aquí que vemos, uno puede decir, bueno, pero el R1 va a decir, bueno, que hay la línea de Schwalbe, vemos la línea de San Paulesi, que vemos Sinecchia, no, en verdad no hay nada, simplemente es un ángulo abierto y punto. Entonces, tenemos que, como les dije, para verlas, no todos los ángulos son iguales, todos los ángulos abiertos no son iguales, por eso tenemos que ver y hacer. En este caso, lo que vimos más adelante, unos procesos iridianos, bastante simétricos y bastante bonitos, por decirlo así, ¿no? En este caso sí, ahí se evidencia la línea de Sao Paulo, esta línea de acá. Acuérdense, no es una línea completamente recta, sino siempre tiene como esas cosas donde más pigmentos se acumulan en algunas zonas que con otras. Entonces, pero acá dicen, no, pero el ángulo está hecho, por supuesto. Si ven esto, uno puede decir, esto es la malla triangular, listo, está abierto, chao. Falso. Si ven esto, díganle, ¿qué pasó acá? Empujen, hagan dinámica y van a notar que la malla triangular está acá abajo. ¿Sí? Entonces, tienen que tener bastante cuidado. Esto, bueno, es como el 1 más 1. Esto es una sinequia anterior periférica. Este es bueno, hay varios casos que llegan así con este tipo de lentes. Si está ocasionando problemas el lente, no duden en sacarlo. Saquen esos lentes si es que el paciente tiene problemas a nivel de la córnea o problemas con la presión. Retiremos ese lente, hagamos una vitrectomía y pongamos un lente, en estos casos un ártesis retropupilar, que irían mucho, mucho mejor. Este es un lente cámara anterior. Aquí, yo creo que se fijen bastante bien en esto. Acá tenemos una parte pigmentada, ¿sí? Pero esta parte pigmentada es la banda del cuerpo ciliar. Pero en esta zona aquí, como que se ve más profundo, como una depresión, encontramos la recesión angular.
Entonces es algo que tenemos que darnos cuenta en las colonoscopías. ¿Cómo te das cuenta? Porque hay pacientes que aparentemente tienen una resonancia angular, pero sería en 360. Le miras el otro ojo, que esté igual, lo más probable es que no sea una recesión angular. En estos casos, quizás tuvo un trauma, una ruptura o un desprendimiento total del iris en toda esta zona, que se ve ahí hacia el cuerpo ciliar, tuvo su iridodiálisis, ¿no? El iris prácticamente se rompió. En este caso, acuérdense, pacientes, le cayó, doctor, yo estaba, no sé, pues martillando y me cayó con el ojo, sentí como algo raro, pero ustedes lo ven, le ven la retina, le ven todo, no hay nada. Háganle una colonoscopía. Y ahí encuentran el cuerpo extraño que le cayó dentro del ojo. A veces las córneas, en algunos casos, si hay algo inflamado o algo un poco de alteraciones, no se evidencia a veces un cuerpo extraño. Por lo menos golpeó la córnea y se salió. Gonioscopía es muy importante. Esto también lo van a ver muchas veces. Eso es en pacientes sobre todo de retina, les van a ver el silicón emulsificado en esa zona de aquí. Entonces, cuando ven las burbujitas, ya es porque el silicón está emulsificado, este paciente definitivamente está con la presión alta. Pero en otras cosas, en otros pacientes vemos tempranamente que el silicón se ha ido para la parte de adelante, ¿sí? Obviamente en la parte superior. Acuérdense, este es el silicón, por decirlo así, reciente, y el otro es emulsificado, lleva bastante tiempo. Cuando tenemos esto siempre, o vemos algunas alteraciones, algunos pigmentos en el iris, hagamos una colonoscopía, podemos encontrar un melanoma de iris. Aquí es algo que en los pacientes posoperados de trabeculectomía vemos esta zona del iris bastante, bueno, este es un corte con tijera como tal. Vemos la zona del ostium, es un paciente que fue operado de glaucoma, le hicieron su iridotomía y su trabeculectomía, ¿no? El ostium siempre hay que vigilarlo para ver que el iris no lo esté tapando. Aquí si le ponemos un poco de fe, vamos a ver esta patita de acá. Acuérdense, lo que siempre recomiendo, si estás haciendo tu curva de FACO y llega a pasar algo en la cirugía y solo tienes, por ejemplo, en este caso, un lente de 3 piezas para ponerle, bueno, no le pongas el lente de 3 piezas, porque un lente de 3 piezas en cámara anterior, créeme que va a ser un glaucoma terrible, va a descompasar la córnea y eso va a dar un dolor de cabeza. Es preferible decirle al paciente que no se le va a poner lente, después ponerle un artisan o llamar a alguien para que le ponga el artisan, pero no colocar lentes de cámara posterior en cámara anterior. 1. 2. Los lentes en sulcus, acuérdate, tienen que ser de 3 piezas. Los lentes de sulcus en 3 piezas también. Los lentes que no son de 3 piezas, que son las monopiezas, no van bien en sulcus y pueden producir glaucoma secundario. Y en este de acá vamos a ver todo lo que es la aniridia, ¿sí? En esos casos no se ve así tal cual, no se ve ningún pedacito siquiera de iris en esa zona donde está, ¿no? Aquí vamos a ver la sinergia total, que por ejemplo se van a presentar en pacientes con glaucomas neovasculares. Va a venir esta atracción, ¿no? Acuérdense, si vemos acá como una montañita, esto normalmente si lo jalamos, vamos a ver el iris en esa zona, pero esto va a sangrar terriblemente. Y finalmente, el síndrome de Axenfeld-Rieger, que vemos todo completamente alterado. Uno puede decir, pero todas son muy parecidas. Sí, pero hay que relacionar, acuérdense, la clínica con los exámenes. Entonces, los usos clínicos de la colonoscopía tenemos que son varios, hay para todo. Entonces, no solo usamos la colonoscopía para ver está abierto, está cerrado y punto. No. Tenemos que ver regiones angulares, glaucomas subeíticos, los síndromes ICE, los glaucomas neovasculares como vimos, tumor del aislamiento anterior y todo lo que ponemos ahí, ¿no? Para hacer seguimientos también a nuestros pacientes, ya sean de iridotomías, tenemos que hacer colonoscopías, las trabeculoplastías, goniotomías, los post-GAT, o post-Kahoot, o post-Icent, o lo que estemos colocando, también van bien. También cuando ponemos un tubo, una válvula, la ponemos en cámara anterior, la vigilamos, que no esté alterando nada, o en la cámara posterior, con una buena dilatación, también podemos ver en qué zona está. Las limitaciones son pocas, ¿sí? Porque si hay un dolor o está opaco, no vamos a ver absolutamente nada, pero eso, quizás bajando la presión, podamos verlo sin problema. Bajo efectos midriáticos, ya dilataron al paciente, hágale, no importa, ¿no? No van a ver las estructuras tal cual, pero no es que con
si hacen una gonioscopía con un paciente que ya tiene una dilatación, no es que en el ángulo abierto lo van a ver estrecho, sino van a seguir abiertos. Lo que sí hay que tener cuidado en ángulos estrechos, que si hacen la gonioscopía y no lo ven y hacen dinámica y no cambian mucho, hay que tenerle bastante cuidado, vigilar al paciente el día siguiente. Complicaciones para una gonioscopía en verdad casi no hay, pero si queremos poner malos y ver eso, abrasión corneal si es que la haces muy duro o si moviste mucho el gonioscopio antes de colocarlo, ¿sí? Sangrado angular por indentación es también poco probable, pero sí el sangrado conjuntival por succión, eso sí pasa con los lentes, por ejemplo, de Goldmann. Entonces, como conclusiones, ¿qué tenemos? Gonioscopía, examen de rutina. Sí o sí tienen que hacer gonioscopía. No se puede hablar de glaucoma si es que no hacemos gonioscopías. Esto tenemos que hacerlo. Así como usamos la hendidura, debemos de usar, por favor, el gonioscopio. Para todo paciente sospechoso de glaucoma, tenemos que hacerle este paciente con presión alta, hagámosle esto. La curva de aprendizaje es relativamente corta si comienzan a hacer. Acuérdense que en el hospital tienen bastante volumen. Si ustedes comienzan a poner a todos pacientes uno tras otro, se van a acostumbrar al ángulo. Y cuando quieran hacer una cirugía, una microcirugía como la que vimos en el video, la van a poder hacer sin ningún tipo de problema. Y una buena gonioscopía nos evita iridotomías innecesarias. Ojo, el Banjeric puede mandarnos muchas iridotomías. La que manda es la gonioscopía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. La presentación ha estado excelente. Creo que se me fue el internet. Ya. Muchas gracias, doctor Sánchez. La presentación estuvo excelente. Con mucho gusto. Todavía no contamos con preguntas en el chat. Gracias, Walter. Tu presentación, como siempre, muy buena, muy didáctica. Walter, yo quería hacerte una pregunta. Es una pregunta que siempre hago de rigor en este tipo de presentaciones para los residentes. Una gonioscopía puede determinar, tú lo has mencionado, un estudio de Banjeric no te da una opción real, verdadera, puede haber cambios, pero te iba a preguntar lo mismo por una gonioscopía. Una gonioscopía, si no tiene un procedimiento adecuado, ¿puede falsear o puede dar lugar a una mala lectura del ángulo? ¿Te parece que hay algún punto en el procedimiento de la gonioscopía que puede determinar que el residente esté viendo algo que no es realmente lo que se debe ver? Por supuesto, doctor. Lo que pasa es que cuando hacemos la gonioscopía o estamos en el proceso de aprendizaje, nosotros tendemos a tener miedo e intentar. Entonces, cuando dice indenta, así sea suavecito. O sea, uno no hay que intentar mucho para abrir el ángulo. Uno intenta suave y ve los ángulos abiertos, ve toda la estructura. Lo suelta y ¡plac! Cambia. Entonces uno dice, no, el ángulo está abierto. Y el paciente puede llegar con un capa o en el mismo momento dice, está abierto, lo dilatan y puede hacer un bloqueo, ¿no? Bloqueo pupilar. Entonces, sí, los errores son comunes, sobre todo en este tipo de diagnósticos. Ese es uno. Dos, también se pueden pasar los que son glaucomas neovasculares, que son de los más difíciles de manejar, ¿no? Tanto el ángulo estrecho como el glaucoma neovascular son los más complejos y es donde más errores se presentan al momento del diagnóstico, ¿no? Sobre todo en la indentación y en la identificación de estructuras. Perfecto.